Un saludo cordial para todos los amigos, los hermanos y los socios, ¿cierto?, de nuestro canal, la ICK.medio. Estamos juntos una vez más con todos ustedes para compartir un espacio distinto, un espacio especial, eh, que evidentemente aporta a la cultura y aporta, ¿cierto?, a la espiritualidad, que es lo que nosotros pretendemos. Estamos a través de la ICK.medios, que es la generadora de contenido de la Iglesia Cristiana Querigma, y como tal, ¿cierto?, siempre pretendemos abrir espacios de diálogo y que nos permitan aportar a una mejor comprensión de la realidad y del mundo que todos nos ha tocado vivir. Así que espero que disfruten este tiempo y sea para todos ustedes, como para nosotros también, de gran refrigerio. Hoy tenemos para compartir junto a nosotros a un tremendo personaje, a un señor de la política chilena, y quisiera hacer una presentación como corresponde, ¿cierto? Hoy está con la ICK.medio, don Jorge Félix Arrate McNiven. Es abogado, economista, académico y una de las figuras más reconocidas en la política chilena. A lo largo de su trayectoria ha ocupado importantes cargos públicos, entre ellos ministro de Estado durante los gobiernos de Salvador Allende, Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle, desempeñándose en la cartera de Educación, Trabajo y Prevención Social y Secretaría General de Gobierno. También fue embajador de Chile en Argentina y director ejecutivo de Codelco. Además de su carrera pública, ha desarrollado una destacada labor como escritor, analista, publicando diversos libros sobre historia, política y sociedad chilena. En esta conversación conoceremos su visión sobre la actualidad nacional, los desafíos políticos, la democracia y la historia reciente de Chile y las perspectivas de futuro. Para la ICK.medios y para todos quienes comparten nuestras bellas publicaciones, don Jorge Arrate. Un abrazo, bienvenidos a la ICK.medio. Es para nosotros una alegría tenerle. Don Renan, muchas gracias por la invitación y es una alegría para mí estar aquí. Qué bueno. Quisiera comentarles a ustedes cuál es la motivación, evidentemente, de aquello que nos interpela para nosotros poder abrir espacios como este. Y antes de comenzar, quisiera proponer una reflexión para la mesa, ¿cierto?, hoy de conversación que nos ayudará a comprender el sentido de esta conversación. En el siglo XX, este que ya pasó, estuvo marcado por tres grandes promesas de la modernidad. La primera fue la utopía de la nación, esta convicción de que la patria, la raza y el Estado podían otorgar un sentido de permanencia y de inmortalidad. Sin embargo, las guerras mundiales, los totalitarismos y las dictaduras demostraron que esa promesa podía convertirse en una maquinaria absolutamente de muerte. La segunda utopía de la modernidad es el progreso. Se creyó que a partir del desarrollo de la ciencia y la técnica, estas conducirían inevitablemente a una humanidad inmensamente más libre, próspera y feliz. Pero el mismo desarrollo científico que produjo grandes avances, también hizo posible la devastación ambiental, el armamentismo nuclear y riesgos globales que hoy amenazan la vida del planeta. Estamos a un segundo de aquello. La tercera utopía, ¿cierto?, de la modernidad que entra profundamente en crisis es la convivencia. Se pensó que un determinado modelo político y económico, ya fuera socialismo o capitalismo, resolvería definitivamente los grandes problemas de la humanidad. Sin embargo, el derrumbe del socialismo soviético y las profundas crisis del neoliberalismo mostraron que ninguna de las propuestas históricas han logrado por sí sola construir una sociedad plena y justa. A este escenario lo conocemos como la crisis de las grandes utopías modernas. En este contexto cultural que muchos autores identifican como la posmodernidad, un tiempo en que ya no depositamos nuestras esperanzas absolutas en la nación, en la ciencia o en los sistemas políticos determinados, y aquí quisiera hacer un paréntesis, tampoco en la cristiandad. Desde ese lugar queremos desarrollar esta hermosa conversación, porque a veces pensamos que como cristianos tenemos un relato, ¿cierto?, que puede ser pauta para el mundo moderno, y el mundo moderno es consecuencia de ese relato, así que no. En este episodio, queridos amigos, quienes nos siguen, los hermanos y todos quienes gozan de los contenidos de la ICK.medio, abordaremos el fenómeno del socialismo. No buscamos caricaturizarlo ni idealizarlo, sino comprenderlo desde su propia voz. ¿Qué significa ser socialista en el siglo XXI? ¿Qué permanece vigente de esta tradición política? ¿Qué aprendió de los errores del pasado? ¿Y qué respuesta propone hoy frente a los desafíos que tenemos hoy muy contingentes, como la desigualdad, la democracia, el mercado y la dignidad humana? Creemos que el discernimiento comienza escuchando antes que
juzgando. Por eso hoy queremos abrir un espacio para pensar, dialogar y comprender. Una de las corrientes políticas que más ha marcado la historia contemporánea. Así que a todos ustedes primero y todos quienes nos miran, sean bienvenidos a esta nueva entrevista de la ICK.medios. Amén, decimos los ¿Cierto? canutos. Los canutos decimos amén. ¿Qué es el socialismo, Jorge? Ahí está la pregunta planteada. Mansa pregunta con que vamos a empezar. Mira, yo creo que el socialismo, para mí, primero es la convicción de que hay otra forma de vivir que la forma de vivir actual. A quienes me preguntan por qué soy socialista o qué es el socialismo y qué ha pasado con el socialismo, yo le digo, primero pongámonos de acuerdo en una cosa. ¿Hay otra forma de vivir? ¿Qué cree usted? ¿Que hay otra forma de vivir? Yo creo que hay otra forma de vivir. Uh-huh. Entonces, ese es el primer punto que me permite asomarme a la idea de sociedades distintas, de sociedades que no se fundan como esta en discriminaciones, sometimientos, dominaciones, desigualdades, que yo creo que atentan contra cualquier mirada ética de la convivencia. Señalaba Renan la crisis de la convivencia que se produce en la sociedad moderna. Y bueno, esa crisis de convivencia está enmarcada en una determinada estructura económica. Esa estructura económica es la estructura capitalista, que se funda en el trabajo, en el valor que genera el trabajo. Pero ese valor que genera el trabajo no va a quienes lo ejecutan, sino que fundamentalmente a los dueños del capital. Entonces, primero tenemos la convicción de que hay otra forma de vivir. Segundo, que esa forma otra de vivir no puede tener un formato capitalista, en este sentido que yo lo he definido. Y el tercero es un camino abierto. No hay cartografías. No hay un Waze, digo yo, que diga, mire, usted toma aquí y llega al socialismo. Hay un camino que es un camino boscoso, escarpado, desconocido. No hay mapas que nos indiquen cómo llegar al socialismo. Y lo que ha habido en el pasado a partir del siglo XIX, estoy dejando atrás otras experiencias comunitarias muy importantes que hubo antes del siglo XIX. Así es. Estoy pensando, por ejemplo, en las guerras campesinas alemanas del siglo XV. Donde los protestantes tuvimos un rol importante. Pero muy importante, Thomas Müntzer. Así es. En fin, bueno, pero estoy partiendo de esta concepción moderna, ¿no? Bueno, ha habido experiencias y esas experiencias han fracasado. El intento de construir un socialismo en un solo país, como fue el intento soviético, a través de una concentración de poder en el Estado, hizo que se produjera efectivamente un superpoder que tenía en sus manos la economía y la política. Claro. Las dos cosas juntas. Y eso permitió establecer dictaduras como la de Stalin. Ha habido otras experiencias, la experiencia cubana, la experiencia vietnamita. Creo que todas tienen algo interesante. Incluso las de Europa del Este tienen elementos interesantes. Yo viví 2 años en un país de Europa del Este, cuando todavía existía el muro. En Berlín, oriental viví. Y recuerdo que a mí me gustaba algo que yo llamaba no distinguir qué era una persona por la manera como se vestía. En el metro los veía todos iguales, porque había en esa sociedad una tendencia a la igualdad. ¿A qué igualdad? A una igualdad, yo creo que sobrepasada, pero que tenía un mérito, el pensar que todos éramos iguales. Hoy día, en este bosque, en este avance entre
difícil hacia una sociedad distinta, yo me inclino, para ir ya derecho a la pregunta que me hacía Amador, por decir que el socialismo es una sociedad donde las diferencias deben ser justas. Pero hay diferencias. Claro. Porque esas diferencias provienen de la propia naturaleza humana. Y esas diferencias tienen que ser respetadas, reconocidas. No se les puede imponer la misma vara. Entonces, me quedo con esa definición, la idea de la sociedad de diferencias justas. Ahora, alguien puede preguntarme, ¿y qué quiere decir justas? Bueno, para eso están los procedimientos democráticos, participativos. Es la sociedad en un momento determinado, porque es una decisión que tiene un marco histórico, es un momento de la historia. Define qué es lo que son diferencias justas y qué son diferencias injustas. En la sociedad actual, esa diferencia entre un blanco y un negro, entre un migrante y un residente, entre un hombre y una mujer, entre un gordo y un flaco, entre un pobre y un rico, son diferencias muy injustas. Termino. ¿Por qué otra sociedad? Porque no se sostiene en Chile ni siquiera una democracia mínima como es la que tenemos hoy día. Se puede sostener en un marco de estructura socioeconómica que está marcado por el poder incontrarrestable del 1% de más altos ingresos. Correcto. Yo creo que estos espacios son muy necesarios. Recuerdo que una de las motivaciones de seguir haciéndolo no es solamente que nos gusta mucho a nosotros tener diálogos constructivos como este, sino que también es una propuesta de Gabriel Salazar de que faltan mesas en que podamos educarnos, es decir, ampliar el criterio de un mundo que está muy obtuso y que manejado por las redes sociales permite que las personas se polaricen sin tener amplio concepto de aquello que proponen, ¿cierto?, como crítica absoluta. Entonces, hay una cosa que a mí, dentro del proceso de mi investigación, y creo que es muy relevante y que marca mucho la diferencia, y es el tema ontológico, porque no es un problema de mercado. Recuerdo en estos días un familiar mío puso una foto de unos socialistas, un muchacho que ha tenido mucha relevancia en este último tiempo con la mega reforma, que es Marucheri, algo así. Marucheri. En el café en Starbucks. Entonces decían, mira, los socialistas, ¿cierto? Pero amantes del mercado. Entonces hay una banalización, ¿cierto? Sí. Un abuso caricaturesco que pervierte el entendimiento del simple, del débil. El problema no es el mercado, el problema es ontológico, es decir, el capitalista pone en el centro de la existencia al dinero, claro, y el socialismo pone al ser humano. Y creo, claro, que ese es el punto que nosotros necesitamos rescatar. ¿Cómo rescatamos al ser humano, la humanidad, en cuanto a lo que vale? Y nosotros como cristianos todavía con mejor razón. Y eso es lo que yo creo que la gente debiera entender. No como la necesidad de llamarlos a todo al socialismo, pero ahí está el punto. El punto está en qué es el centro del mundo, qué es o cuál es lo, claro, más importante de la realidad. Y yo reduzco lo que tú dices, el ser humano. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo, Renan. Mira, yo decía la otra vez a un grupo de jóvenes, el mercado, si el mercado puede servir como herramienta, puede servir como mecanismo. En el hecho, es un pequeño computador que computa. ¿Qué computa? Computa cuánto dinero tenemos cada uno. Claro. Eso es lo que hace ese computador. Es una aplicación, para usar el lenguaje cibernético, que nos dice, mire, tanto. Y ahí discrimina. Entonces, las diferencias en el mercado son cuánto dinero tiene uno en el bolsillo. Correcto, exacto. Si yo decía lo siguiente, una señora que va a votar en una elección, hace la cola en su mesa, vota, y su voto vale lo mismo que una señora empingorotada que estaba delante o que un señor muy bien vestido que estaba detrás, vale 1. Sale de ahí y
va a un supermercado. Entra al supermercado y en ese momento Ya no ella vale Exacto. 10 pesos, que es lo que tiene, Correcto. o 100 pesos, lo que tiene en el bolsillo. Y el que está más allá vale 1.000 pesos y el que está más allá vale 1.000.000 de pesos. Esas son diferencias injustas. Y esa posición de igualdad, Jorge, que te puede entregar la democracia. Qué interesante lo que puntualizas, porque ahí uno puede abordar el valor de la democracia en un ejemplo evidente. ¿Cómo podría ser traspasable esa situación de igualdad en la que te pone el hecho de valer lo mismo al resto de la vida social, por así decirlo? Que cuando tú entres al supermercado, como tú ponías el ejemplo, o cuando te vayas a atender al médico, como ocurría con el caso de tu futuro yerno y su familiar que están endeudados no sé cuántos millones por una operación, en realidad valgamos lo mismo. Y el centro del asunto sea que como seres humanos tenemos un valor igual. ¿Quién puede emparejar esa cancha al final? Ahora, esto no quiere decir que en el supermercado algunos compren obleas de galletas y a otros les gusten las negritas. Me parece perfectamente legítimo. Claro. Hay diferencias Lo que no puede ser es que existan diferencias injustas de la magnitud con la que convivimos hoy día, como si fueran normales. Claro. Como si la normalidad fuera esa. He leído hoy en la mañana una entrevista, no voy a nombrar a la persona, y ayer a otro, y antes de ayer a otro. Los tres en la misma línea. Son gente que conozco y por la que siento estimación. No coincidimos en nuestra manera de pensar, pero tampoco son de derecha. Pero normalizan todo. Claro. Aquí la oposición al gobierno tiene todas las posibilidades de ser oposición, es lo que sostienen. Y el gobierno no ha violado ninguna de las normas democráticas. Por favor, Hitler y Mussolini, cuando asumieron democráticamente electos, Así designados por los parlamentos, estaban en la misma condición. Yo creo que aquí enfrentamos un régimen de ultraderecha con fuertes vinculaciones internacionales. Se van a comprobar ahora a comienzos de septiembre, cuando se reúne toda la ultraderecha en Santiago de Chile. Hay una reunión convocada de un organismo que presidió nuestro actual presidente, José Antonio Kast. Así es. Entonces, ojo, que nadie se engañe, que aquí vivimos en la normalidad. Orbán, en Hungría, generó un sistema que cumplía con todos los estándares formales de la democracia, pero que se suponía que era inexpugnable, porque era como la Constitución del 80 cuando la hizo Pinochet. Era imposible, porque los quórum, porque los senadores designados. Orbán estructuró esto para que fuera eterno. ¿Por qué perdió? Porque su segundo lo abandonó. Porque de dentro de su propio sistema brotó la simiente de una democracia más participativa, más desarrollada, más auténtica. No digo que lo vaya a hacer, pero ese es el propósito. Entonces, ojo, aquí estamos enfrentando un momento muy complicado, y hay que estar atentos. En términos bíblicos, seguramente en el proceso de nuestra conversación iremos profundizando todavía más, pero quisiera hacer la analogía con respecto al texto bíblico, porque el texto bíblico tiene, ¿cierto?, posterior al exilio, escritos que son proféticos y que en su sustancialidad son reclamos éticos. Es decir, son llamados a que volvamos a la misericordia. Recuerdo un texto del Nuevo Testamento de Jesús, cuando él Mateo 26, Mateo 23, que es un capítulo completo que dedica, ¿cierto?, a la hipocresía de los religiosos. Él le dice, mira, ustedes hacen todo bien, están dentro del marco, ¿cierto?, democrático, ustedes están dentro de las normas jurídicas, diezman en enero, lamenta, y puntualiza a Jesús y dice, pero se olvidaron de lo fundamental de la ley, que era la misericordia, el derecho y la justicia. Por lo tanto, el socialismo vendría a ser una
una reclamación desde el interior del ser humano por justicia, es decir, está siendo pisoteado, está siendo manipulado y nace como una condición antropológica. No es un sistema necesariamente económico, porque los tipos indican de que efectivamente es un sistema que empobrece, los socialistas que empobrecen, y ahí hay una frase que es perversa y que yo creo que debiéramos ir entregando luces para que la gente despierte. Mire, el otro día participé en unas entrevistas que hizo un grupo de gente del Frente Amplio, que es una colección de como 40 entrevistas distintas, que se llama ¿Eres de izquierda? Eres de izquierda. Me toca a mí como en octubre de aparecer. Ya. Bueno, y partieron preguntándome, bueno, tú eres de izquierda, ¿por qué eres de izquierda? La verdad es que me pilló... La pregunta fue así como la de... Así como partir explicando el socialismo. Le dije, bueno, porque me importan los demás. Porque me importan los demás, porque la característica de alguien que se define de izquierda tiene que ser no dormir tranquilo cuando hay gente que está durmiendo en la calle. Y hay en Santiago 70.000 departamentos que no se venden. Así es. Entonces, mientras hay 70.000 departamentos que no se venden, creo que ha disminuido a 60.000, no sé ya, no importa. 50.000, póngale, lo que quiera. Pero mientras eso ocurre, hay una crisis de vivienda en el país. Y hay gente que hace casa en las bajadas de los ríos. Por supuesto. Y hay momentos como estos que tenemos que vivir. Exactamente. Entonces, eso a mí me importa. A lo mejor no me importa todo lo que debiera importarme. A lo mejor no tengo esa capacidad, no estoy en deuda de lo que debiera importarme como persona. Pero me importa. Y hay gente a la que le importa un huevo. Claro. Simplemente no quiere verlo. No me gusta generalizar, entonces no puedo hablar de toda la gente que vive en la zona precordillerana, porque de los barrios altos, donde se está discutiendo hoy día el tema de la compensación de las contribuciones. No puedo generalizar, pero ellos tienen hasta una carretera que los lleva directo al aeropuerto. No necesitan pasar ni por el centro de Santiago, que no conocen. Cuando son gobierno, lo conocen. Se vienen en el auto, se meten al estacionamiento, van a su oficina, bajan al auto, salen del auto, se meten a la carretera y se van. ¿Y para qué decir los barrios del sur? Claro. Entonces, vivimos en una sociedad que estremece. ¿Cómo entonces, Jorge, en esa sociedad de diferentes existe un pegamento que nos vuelve iguales? ¿Cómo se construye eso? ¿Sabes por qué? Porque yo reflexionaba a propósito de lo que veníamos conversando camino acá al programa, que es algo que no me pasa solo a mí en la militancia política. Yo te contaba que me he sentido muy solo en esta aventura de volver a poner la ética cristiana como parte de las voces que deben estar en un proyecto de izquierda en este país. Y más allá de este país, porque mi idea es levantar algo al menos a nivel latinoamericano. Pero estoy seguro que los que creen que lo más importante y fundamental en este momento es preocuparse de la sobrevivencia de nuestra especie y del mundo que tenemos, también se sienten muy solos en esa pelea. Porque efectivamente batallar contra la forma en que producimos Claro. y tratar de cuidar el planeta al mismo tiempo no es muy sencillo encontrar esa respuesta. Y así deben sentirse las mujeres que pelean por sus derechos y su dignidad, desde el feminismo y otras expresiones de esta lucha de los distintos, ¿no? De las diferentes luchas que tenemos los seres humanos. ¿Dónde está el pegamento ahí? ¿Dónde nos encontramos entonces? Mira, yo creo que en potenciar nuestro, llamémoslo, nuestro espíritu gregario, que yo lo pondría, lo traduciría a lo que es el colectivo, la comunidad. La comunidad. Yo creo que ese tiene que ser el pegamento.
Y la comunidad es nuestro partido, el que compartimos con Amador. La comunidad es la iglesia, la Así es. comunidad es el centro cultural, la comunidad es el club deportivo, la comunidad es la asociación de mujeres, es el centro ecológico, en fin, la comunidad. Yo creo que hay que fortalecer eso, ¿no? Esto lo tenía claro un hombre por el que yo siento mucha admiración y que lo he releído ya mayor. ¿Ah? Lo conocía desde el comienzo, pero nunca lo había leído, nunca había... Que es Luis Emilio Recabarren. Recabarren era un hombre preocupado de la comunidad. Él creía, por ejemplo, que los municipios eran una cosa muy importante donde se podía hacer tarea participativa, comunitaria, porque se estaba más cerca de la gente. Que las cooperativas eran algo que podía ser muy importante como entidad económica. Él impulsó una entidad que yo encuentro que es maravillosa, que existió en Iquique, existió en Antofagasta, que eran las mancomunales. Las mancomunales, claro. Las mancomunales que no eran un partido, ni eran el partido, ni eran solo un sindicato. Eran también centros culturales. Eran centros donde había ayuda mutua, ayuda recíproca. Eso es algo que en la izquierda, por ejemplo, existe, pero no se ha explicitado, formalizado. Las ollas comunes son ayuda mutua. Entonces, tenemos que recoger todas esas formas, todas las formas de comunidad para que ese cemento vaya... Para mancomunarla. Eso es. Yo he llegado a hablar de que necesitamos tener un partido mancomunal. ¿Ah? Sí. Pero habría que definir Claro. cuál es su naturaleza, etc. Es una discusión por venir. ¿Sabes qué me pasaba? Disculpa, quiero contar esto porque es algo que me pasó ahora. Estamos en campaña de colaboración con el norte del país a propósito de lo que pasó con la lluvia. Y me tocó escribirle a las iglesias de la comuna en la que yo trabajo. Yo trabajo en la Municipalidad de Renca. Y la respuesta fue de las iglesias: nosotros estamos ayudando a través de nuestras corporaciones, nuestras misiones y nuestras organizaciones. Y a mí no me cabe ninguna duda de que es cierto, porque conozco el trabajo de las iglesias. Y es un trabajo silencioso, honesto, desinteresado. Pero me daba vuelta eso, porque yo decía que individualista es la forma incluso en la que ayudamos hoy día. Porque lo hago con mi camiseta nomás. No me interesa juntarme con el de al lado. Partidista, absolutamente. Exacto. Es cierto. Es una forma de partidismo que Es cierto. que no une, que no nos encuentra, que nos hace ser separados. Es capitalismo encarnado. Claro. Está hecho una Acércate al espiritualidad, micrófono porque nos está van a hecho una retar. espiritualidad existencial. No nos damos cuenta. Yo siempre lo digo así porque incluso mediamos nuestras relaciones con criterios que son capitalistas sin darnos cuenta y aportamos a una vida comunitaria, pero cuando nos relacionamos tenemos otra forma de hacerlo. El lenguaje es muy decidor en aquello. Me quedé pegado con lo que tú dijiste delante, acabas de decir, Jorge, ¿cuál es la autocrítica? Porque tenemos un problema gravísimo. La izquierda perdió en Colombia ya, ¿cierto? Perdió, sí, Eso fue una cosa. confirmadísimo. Yo le escribí a Amador, le dije, explícame porque yo no entiendo cómo después de un personaje como es Petro, yo lo fui a escuchar en vivo y en directo, la gramática que el tipo tiene, el trabajo que hizo en su país, ¿cierto? Cómo este país pierde esa línea y saltamos, extrapolamos nuestra decisión en la ultraderecha. Y cuando escucho al nuevo señor hablar, escuché los mismos relatos que José Antonio Caz. O sea, este país está destruido, la economía, el fondo. Es exactamente la misma dinámica. Así es. Entonces yo te pregunto, para la gente que nos escucha y muchos que ya aprendieron este lenguaje que es muy en la dialéctica nuestra cristiana, es muy contaminante, demoníaco, zurdo, ¿cierto? Y hay una cantidad de cosas que desde el presidente Milei y unos pequeños demiurgos más repiten permanentemente. ¿Cómo hacemos la autocrítica para esas personas que están dolientes,
que están incómodas con la izquierda, que dejaron de sentirse representados y que pertenecen a ella sin darse cuenta, porque son pobres. ¿Cuál sería el abordaje de tu autocrítica a eso? Bueno, yo primero señalar que lo que vivimos no es un fenómeno local ni nacional, como tú mismo lo has señalado. Has citado a Colombia y tenemos que agregarle a Perú. Bolivia también, tal vez. Bolivia, bueno, Argentina. En realidad, en América Latina va quedando Uruguay, Brasil y México. Así es. A México todos los días le ponen un palito para que lo pise, una trampa a la presidenta Sheinbaum. A Brasil van a hacer todo lo posible porque pierda Lula. Hoy día se proclama, o mañana, el hijo de Bolsonaro. Y Uruguay, bueno, se mantiene ahí, es un país pequeño pero muy digno. Está Yamandu Orsi, que está bien complicado. Bueno, pero es un fenómeno internacional, es un fenómeno que ocurre por un proceso de concentración desconocida de capital. La cantidad de multimillonarios, de millonarios que hay hoy día en el mundo, no la hubo nunca antes. Y las corporaciones llegan a tener una magnitud, una presencia equivalente a la de países. O sea, el poder de Musk debe ser equivalente al de un país relativamente pobre de África, de Asia o de América Latina. Eso está calculado. Yo no sé los datos exactos, pero es así. Claro. Entonces, vivimos un momento internacional y lo que tenemos que saber es que no todo se juega aquí en nuestra cancha. Y eso hay que considerarlo. Yo creo que ahí tenemos que hacernos una cierta autocrítica. Yo tenía alrededor de 30 años cuando fue el gobierno del presidente Allende, de la Unidad Popular. Y si alguna autocrítica, hay varias, pero no es el momento, pero si alguna tuviera que hacerme, es decir, a lo mejor no calculamos, y yo me incluyo personalmente, yo estaba a cargo de la nacionalización del cobre, no tuvimos en consideración la realidad del cuadro internacional. Porque el gobierno de la Unidad Popular siempre pensó que tenía en Europa del Este un aliado que... Y los países de Europa del Este también tenían limitaciones. Claro. La gran potencia era efectivamente en ese entonces Estados Unidos, no como hoy día en que ya es la segunda, porque la primera es China. Bueno, entonces hay ahí una autocrítica de no mirarnos como una isla, sino que mirarnos... Segundo, los partidos políticos son como cualquier organización y las organizaciones tienden a oligarquizarse. Esta llamada la ley de Michels, que era un politólogo alemán, pero que todo el mundo lo hace italiano o francés, y que Gramsci cita en sus cuadernos de la cárcel. Por eso se hizo tan famoso Michels. Formuló la ley de la oligarquización de los partidos. O sea, los partidos son organizaciones que giran en torno al poder. El poder también existe en los hospitales, y el poder existe en las escuelas, y el poder existe el poder es un flujo que circula en las familias, pero en los partidos es más evidente, porque la política tiene que ver directamente con el poder. Entonces, esa ley dice que los partidos terminan siendo oligarquías, que se reproducen a sí mismas. Y yo creo que nosotros no hemos tenido la conciencia aguda que se requiere para reconocer que no son nuestras fuerzas, las fuerzas políticas que existen en la izquierda chilena, no son indemnes a este proceso. ¿Qué remedio hay? Yo pienso que lo único es estar vigilante. Es la autovigilancia. Es mirarse a sí mismo todos los días y decir, a ver,
para evitar esa oligarquización. Claro. Porque si no, termina siendo un grupo pequeño el que termina manejando y se juntan en el Congreso, que es una élite, y se entienden o se pelean con las otras élites. Y comienza la política a hacerse lo que yo llamo el triángulo de las Bermudas de la política en Chile, entre la Casa Presidencial del Cerro Castillo en Viña, el Congreso en Valparaíso y la Moneda en Santiago. Y en ese triángulo pasa todo. Claro. Todo lo que importa, todo lo que ya va en los titulares de los periódicos. Lo demás también de repente aparece, pero más chiquitito, más abajo, en las páginas de los periódicos. Entonces yo te diría ahí dos pensamientos autocríticos. Uno, el que te señalo sobre la dimensión internacional, global, siempre tenerla presente, más aún todavía. Y segundo, yo diría evitar el elitismo, evitar la oligarquización, ponerle trabas. Uno a lo mejor no puede evitarla 100%, pero tiene que ponérsela difícil. Hay que ponerle vallas, hay que ponerle contenido. Quisiera ahí poner un tema yo que es el nuestro como religioso. La verdad es que la intención nuestra es justamente, o al menos personal, dirigirme a mi grupo, a mi iglesia. Y mi iglesia es universal. Y ha tenido una influencia en la política que no conocemos, porque no conocemos la historia. Si conociéramos la historia, nos daríamos cuenta que quienes nos conquistaron nos pusieron en un camino equivocado. Justamente en ese que se pelean entre ellos mismos, la gente como la figura que se hace del cristiano de la oveja y cada uno llevársela para su redil. Y esto lo entendió el imperio que está ahora, lo entendió hace muchos años y empezaron a meterse y a conquistar a los cristianos. Yo soy de la segunda generación que salió de los esclavos de Fundo. Yeah. Pero soy capaz de mirar la historia y de entender la historia y de entender un poco la política, porque usted le dice a un cristiano político e inmediatamente lo rechaza y lo manda al infierno. Aunque ni siquiera haya leído lo que significa política. Porque para mí la política es la regla que dirige los grupos. Y las reglas que a nosotros nos conquistaron fueron las más, podríamos decir, trágicas en cuanto a sus resultados. Porque ellos venían a dividirnos para conquistarnos. ¿En qué forma? Nos robaron nuestra riqueza mientras nos entretenían con un lenguaje falso espiritualmente. Y hasta hoy en día sucede así. Yo creo que es el aporte más importante que hacemos en este programa es ese. Muy agradecido, claro, muy agradecido que usted venga y en esa forma de excelencia política, en un lenguaje fácil de entender, digamos, muchos de los nuestros entiendan que tienen que salir de las cuatro paredes y empezar a mirar la sociedad. Y la sociedad que se nos está formando, justamente como el pastor Renal lo decía, hay profecías que nos dicen y hay muchos que están renunciando a su presente y a la historia porque están mirando para arriba porque el Señor va a venir mañana. Y mientras viene la injusticia y la maldad y el robo y la mentira nos gobierna, porque este es un país que yo lo miro así ahora, nos gobierna la mentira. Y nos empezó a mentir desde el principio. Y los cristianos agachamos la cabeza y nos entregamos a una posición política la más trágica que podría haber religiosamente, porque está al lado de la derecha. Leyendo un poco lo que es la derecha y la izquierda, son posiciones políticas, no son partidos políticos. Los cristianos creen que es meterse a un partido político o que van a politizar la iglesia. Siendo que yo podría decirlo así y respetando todas las opiniones, la mejor política que está en el mundo es la nuestra, la que presentó Jesús. Primero, el amor al prójimo. Y Él no lo dijo, Él lo demostró. Pero los cristianos leen la misma escritura
que leo yo, pero con un pensamiento dirigente de esclavos. Nos enseñaron a ser esclavos. Y lo que dice el pastor, lo que dice el obispo, lo que dice mi iglesia, eso es. Y nos encontramos que para que este gobierno de mentira asumiera, la gran fuerza de voto son los cristianos. Los que deberían estar al lado que les corresponde, al lado de los pobres, de los necesitados, al lado de los que están viviendo en la calle y toda la injusticia que hay. Entonces, por eso, de mi parte, muy agradecido que usted venga, que es un señor de la política y que con su lenguaje claro, fácil de entender, podamos nosotros también hacer un aporte a los nuestros. Muchas gracias, muy interesante su planteamiento. Yo no tuve la oportunidad de conocer a Salvador Allende. Sí tuve un papá que quería mucho a Salvador Allende. Esta semana reflexionaba con Amador, parece que fue, que papá era exonerado político, ¿cierto? Él salió del trabajo el 1 de octubre del 73. El 11 es el asesinato de Chile y el 1 de octubre a él lo sacan de su trabajo, queda sin trabajo, sus 3 hijos mayores sin educación, él queda sin trabajar. Pero en el periodo anterior él se inscribió en el partido político de los comunistas. Y yo, desde mi perspectiva cristiana normativa, siempre yo rechacé eso. Fui creciendo, mi ministerio fue creciendo, mi capacidad bíblica fue creciendo y yo lo rechazaba. A él le decían, tú no tenés que meterte ahí, ¿por qué te metiste? Y siempre fue de alguna manera un tema que nunca tratamos. Hoy día me gustaría que estuviese vivo, tenerlo al frente mío y preguntarle, papito, cuáles fueron las coincidencias que te llevaron a elegir esa opción, porque lo que yo como hijo de él y la gente que me mira de mi iglesia y sus familiares no pueden cuestionar es la espiritualidad de mi papá, su ser cristiano. ¿Cómo es que él logra optar por una posición política siendo el cristiano que era? ¿Qué es lo que coincidió? ¿Qué es lo que encuentra que hubo, cierto, de alguna manera comunión? Que es una cosa que no la voy a poder responder porque no está. Pero a la luz de aquello, ¿quién era Salvador Allende para usted? Yo tengo resquicio, el libro, he leído mucho, veo muchos videos y me parece un tipo extraordinario. Me parece que tiene una capacidad discursiva muy lúcida para el tiempo y la época. Me parece que era un adelantado de su tiempo por la visión de futuro que tenía. Y también me sorprende mucho que, no obstante, hoy día yo lo lea en un libro que se llama Los desclasificados de la CIA, ¿cierto? En donde pudimos captar lo que usted acaba de decir, que es que el mundo está tan chiquitito, está tan globalizado que no nos dimos cuenta, pero en algunas entrevistas él dice efectivamente que detrás de todo lo que está viviendo está la CIA. Entonces, ¿quién era Salvador Allende desde usted que trabajó con él? Porque ¿qué persona podría explicarnos mejor quién era? Bueno, lo que pasa es que Allende marcó mi vida, ¿no? La de mi generación, con su liderazgo, su acción, su modo de ser. Yo lo conocí cuando yo estaba personalmente, ¿no? Personalmente, porque en esa época no había televisión. La televisión llegó en Chile el año 62 para el Mundial de Fútbol. El Mundial del 62. Del 62. Es una fiesta universal. Eso decía la canción. Del balón. Tómala, métete, remata. Buena canción. Buena canción. Bueno, entonces se usaba mucho la radio. Y él, persona a persona, los recorridos. Allende recorrió 4 veces todo Chile, las 4 campañas. La primera campaña, el 52, sacó un 5% de los votos. La segunda campaña, el 58, estuvo a 30.000 votos de Jorge Alessandri, que sacó la primera mayoría y fue electo presidente por el Congreso. En Chile había en esa época una segunda vuelta, pero una segunda vuelta parlamentaria. O sea, los 2 primeros de la primera vuelta, el Congreso decidía entre esos 2, diputados y senadores, en el salón de honor del Congreso, en la sala grande del Congreso. Ahí se juntaban las 2 cámaras y votaban y decidían
cuál de las dos primeras mayorías. Pero la tradición siempre fue que el Congreso elegía la primera mayoría. El 64 perdió por mucho más Allende, porque perdió Eduardo Frei, sacó una muy alta votación, 60% de los votos, Allende un 40%. Frei tuvo en ese momento el apoyo de la derecha, sin un convenio. O sea, Frei, la derecha votó por Frei porque no quería que saliera Allende, pero Frei en realidad nunca negoció nada con la derecha. Y los primeros 3 años de gobierno fueron muy interesantes en el gobierno de Frei. Los últimos 3. Y después su comportamiento, en fin, ese es otro capítulo. Y el 70, Allende ganó, como ustedes saben, estrechamente a Alessandri, que fue segundo. 4 veces. Campañas que duraban, yo le voy a contar, esas campañas duraban año y medio. Enorme. Eran larguísimas. Y Allende llegaba en tren, en carreta, a caballo, en burro, caminando, en bote. Está toda la fotografía, ¿no? Y llegaba a los lugares más apartados. Lo conocían en todas partes. A mí, en mi experiencia, cuando me tocó ir en los años 90, sobre todo en que era dirigente político con cargos altos, ir mucho a las regiones, y ciudad o pueblo al que llegaba siempre, de repente empezó a sorprenderme que me recibían los compañeros. Entonces uno me decía, yo le chofereaba al finado. Yo le chofereaba. Y entonces yo estuve a punto de iba a escribir un texto que se llamaba Los choferes de Allende, porque todos habían sido, yo no sé si era cierto o no, pero tenía cualquier cantidad de gente que lo había acarreado en un autito o que lo había alojado en las casas. Entonces Allende se encarnó en la gente. Y es curioso porque él era un hombre que era de clase media alta. Su familia era una familia de clase media alta, tradicional. Su abuelo, el Rojo Allende, de quien él se enorgullecía mucho. Ramón Allende Padín fue un médico, estuvo en la Guerra del Pacífico. Fue todo un personaje, pero era un tipo muy avanzado. Entonces le pusieron el Rojo Allende. Y bueno, yo lo conocí personalmente. Lo vi la primera vez. Me acuerdo cuando lo vi la primera vez entrando a un restaurante bailable que había. Iba con un amigo, yo tenía 18 años, un amigo y 2 amigas a comer y a bailar. Y vamos entrando y mi amigo me codea, me dice, mira quién está en esa mesa que está ahí a la derecha tuya. Era una mesa como de 10, 12 personas. Uno de ellos era Allende. Ahí lo vi. Pero después, en la campaña, yo fui candidato a presidente de la fecha, el año 63. Las elecciones eran siempre como fin de año. Ya la campaña entonces ya había empezado, la campaña del 64. Y yo, por un azar, que alguien los pilló en el comando y los acarreó y los llevó al local de la fecha en la Alameda, y a mí me proclamaron candidato a presidente de la fecha Allende y Bolodia Teitelboim. Entonces, es una cosa de la que estoy muy orgulloso, porque yo ahí los conocí a los dos personalmente, de darles la mano. Y después yo era amigo de las hijas, de Isabel, de Carmen Paz, sobre todo de Beatriz del Estati. Y ellas me pidieron específicamente, Beatriz, que formara un grupo para ayudar al presidente Allende en la campaña del 64 en temas técnicos, técnico-políticos. O sea, era un grupo de economistas, y abogados y politólogos, el que yo armé, y preparábamos los temas. En esa época la televisión recién llevaba 2 años y era universitaria. Estaban a cargo de las universidades. Claro, las católicas. La Católica, la Chile. Y hacía un programa en que invitaban al candidato presidencial, le pasaban las preguntas antes
porque el programa estaba destinado a que les explicara su pensamiento, se comprometiera con las cosas. No era de estos programas de ahora en que le dicen tiene 30 segundos para decir no sé qué cosa y se prende una luz roja y pase y saque una bolita. Y ojalá No. quede como estúpido delante de todo. Exactamente. Sí, ese es el objetivo. Bueno, entonces, y él nos mandaba las preguntas y nosotros, y yo me acuerdo, les cuento esta, porque es una anécdota que tiene un interés, que un día llegamos a su casa ahí en Guardia Vieja y empezamos a revisar las preguntas, cada uno llevaba estaba encargado de las preguntas y me toca a mí una pregunta de economía. Entonces, yo leo una paginita que había escrito contestando la pregunta. Me acuerdo que yo estaba sentado en la alfombra, en el suelo del living de la Casa Allende. Entonces termino, me mira, me dice, compañero, me dice, ¿no habrá una manera más simple de decir eso? El lenguaje. ¿Ah? El lenguaje. Él llegaba, pues, porque no hablaban difícil, no hacía citas de grandes escritores ni de grandes pensadores, iba ahí directo. Y después, donde yo tuve una relación muy estrecha con él, fue a partir de la campaña del 70 y el gobierno, porque yo trabajé, fui su asesor económico en La Moneda. Así que tenía mi oficina a 30 metros de la oficina de él, con mi querido amigo Arsenio Pupán, que era el asesor jurídico, y que está desaparecido hasta hoy día. Bueno, y ahí lo conocí ya, bueno, podría contarles cualquier cantidad de cosas. Él tenía un gran sentido del humor. Sobre todo, yo un día le dije, usted tiene un gran sentido del humor sobre los demás, pero he notado que no le gusta que se rían de usted. Cuando le tocaba a él no le gustaba. Sí. Bueno, ¿Sabes qué? yo tengo una experiencia también con él. Sí. Yo lo conocí en el Parque O'Higgins, cuando cambiaron de Parque Cauciño a Parque O'Higgins. Sí, Hicieron el pueblito, ese restaurante y todo eso. claro. Y en la ramada oficial, cuando la iban a inaugurar, fue Salvador Allende. Y pusieron una mesa ahí con todos los políticos y los más grandotes. Y él llegó, miró así y dijo, ya, empiecen a esparramar, ¿sabes? Para allá, para acá, para acá. Y llegó y él se sentó en la mesa donde estaba yo y quedó a 2 personas. Así que yo comía y lo miraba. Pero en ese tiempo todavía no tenía eso de... Pero ahí lo conocí en el Parque O'Higgins. No, y esa cosa de ir a no ponerse allá arriba, sino Sí. ir hacia la gente. Yo creo que tú dijiste una palabra que es clave para nosotros, porque tiene mucho que ver con nuestra fe, y es encarnación. Porque cuando tú señalas que un personaje de la envergadura de lo que significa para la historia de Chile y del mundo, diría yo, Salvador Allende, estamos hablando de eso precisamente. Porque encarnarse significa ponerte en el lugar del otro. O sea, eso es lo que se logra hacer. ¿Y sabes qué me pasa a mí, Jorge? Por temas de tiempo tenemos que ir cerrando, pero no quiero perder la profundidad de esta reflexión. Yo creo que hay una tarea pendiente para nosotros, que somos los que nos dedicamos a la política, y que es tener esa posibilidad. Y esa posibilidad está anclada necesariamente a una profunda convicción ética, a lo que moviliza tus acciones. Y yo creo que alguien que se comporta de esa manera, como tú lo señalas, que tú lo escuchas hablar en Guadalajara, en la universidad o en las Naciones Unidas, y siempre tuvo pendiente en sus preocupaciones a los más necesitados, es porque hay algo que de adentro le brota y que es lo que lo moviliza. Y esa cuestión la tenemos que buscar en la política de hoy día, porque no la hemos encontrado. Totalmente. Y ahí está la tarea. Totalmente. Y eso yo le llamo la ética. Sí. Podemos llamarle como queramos. Mira, anoto a propósito de lo que tú dices, yo me acuerdo de haber sido la campaña del 58. Ya el 58 había una cosa que se llama el movimiento católico allendista. En la campaña se agrupaban y había ya en esa época, yo me acuerdo que en el 58 había un candidato del Partido Radical que se llamaba Luis Bosay, que decía yo tengo los votos de los evangélicos.
Ya habían, ya. Sí, el 58, fíjese. ¿Ah? Pero yo creo que Allende era un hombre muy abierto en ese sentido, muy respetuoso de todas las religiones, muy tolerante. Y lo que tú dices, él era todos los demás, ¿no? A él le importaban todos los demás. ¿Ah? Y se movía en función de eso, ¿no? Complejo. Es bueno que al menos tengamos la posibilidad de escuchar a alguien que lo haya conocido, ¿no? Porque yo recuerdo hace un tiempo atrás una persona muy amiga me dijo, no, es que tú eres allandista y él despreciaba a los homosexuales, él aquí, él allá, se levantan tantos eslogans y exclusivamente con la izquierda, que es una cosa que ustedes deben hacerse cargo, que trabajan en la política, porque cuando hablan estos señores de ultraderecha y los libertarios, efectivamente los socialistas son lo peor que existe. O sea, ellos, el octubrismo, tienen un pavor, hay un pavor tétrico. Yo no sé si es una mentira Claro. o realmente les nace ese pavor tétrico porque la gente se levanta y reclame. Sí, tener la pata encima puesta. Mire usted todos los proyectos que están, esto de las incivilidades. Oiga, Nos si reímos las harto de grandes eso, incivilidades las cometen ellos, pues esas son las tremendas incivilidades. Pero sobre Allende, no, Allende, mire, por ejemplo, decían que Allende tomaba. Claro, Yo nunca claro. lo vi, nunca. Yo iba a sus cumpleaños. Que celebraba con la gente más cercana, 30, 40, 50 personas. Y ya nunca lo vi pasado. ¿Ah? Las mujeres le gustaban, eso es cierto. Pero yo encuentro que eso es normal. Yo encuentro que es normal. Pero otra de las Y cosas, los homosexuales nunca los escuché decir nada. otra de las cosas mentiras que se decía de él era que él llegaba a la casa, se sacaba la ropa después que estaba en Sí, una eso. población y se bañaba para no quedar pasado a pobre. Mira, yo ayer, Tanta tontera que se habló. Ayer estuve por salud, Jorge, en El Salvador. Y yo le decía a mi niña, anda con la menor de las mías, este señor el Toño, el que maneja el país hoy día, él debiera ir a la posta y sentarse un ratito para ver la realidad del chileno. ¿Mm? Cómo llega la gente enferma, cómo sufre porque la atiendan. Yo recuerdo haber escuchado a una señora en las sillas de adelante que llevaban de la noche anterior Claro. esperando la atención. En emergencia, imagínate. Emergencia. Imagínate. Pero Y además salí con una sensación agria y dulce porque salí agradeciendo al sistema público, porque yo no tengo, de hecho, los 7, 8 millones que significa ponerme la placa y los pernos en mi muñeca porque me caí, ando con una fractura. Y lo primero que hago cuando el doctor me mira, me dice, te tienes que operar, en una semana más te operamos. Esa facilidad con alguien que no tiene los recursos que yo debiera ir a una clínica, me sale 7, 10 Claro, millones, 15 claro. millones. Y esa facilidad es fascinante, esa ayuda es fascinante sin duda. para quienes realmente no tenemos la posibilidad, No. ¿cierto? Y la inmediatez de solucionar nuestro problema de salud. Una de las grandes cosas que hizo el gobierno de Boric fue el copago cero, por ejemplo, en materia de salud. Así es. Dejó de hacer otras, pero bueno, él se la hizo. No, Allende, tienen que invitarme de nuevo en unos meses más. Encantado. Nos encanta que se amarre todavía solo estoy en los este invitados. planeta Encantado. para hablar de Allende. Hay una cosa que me gustó mucho tuya, Amador, y el tema de tratar de afectar a Latinoamérica con el tema de la ética. Yo creo que si alguien nos está mirando y dice, pero ¿por qué el Pastor Renán hace estas cosas e invita a políticos, ¿cierto? Tan notables como él y para otros tan despreciables como él, porque vivimos una polarización Sí, claro. tan horrenda. Es en el fondo la ética. La posmodernidad tiene una particularidad y es que perdió el fundamento de la ética. Así es. Dios ha muerto para la posmodernidad, por lo tanto quedó la ética sin un fundamento trascendente y por lo tanto es la voluntad de poder la que domina la sociedad actual. Entonces, ¿cómo frente a esa voluntad de poder del más grande al más chico, del que pisa, del que rompe, del que no le importa absolutamente nada, cómo levantamos ética, como decía
Corina, hay una muchacha, un libro muy particular de ética, los mínimos, o sea, cómo levantamos una ética de los mínimos, es decir, una democracia que nos permita respetarnos y no pasarnos por encima. ¿Cómo hacemos para tener un sistema político que permita respetar al que tiene menos, al que viste mal, como también al que tiene mucho y viste muy bien? Es decir, respetar esas individualidades, pero no dejar de ver que son todos seres humanos. La Biblia dice que somos todos hechos de barro. Ahí pongo mi tilde evangélica. No hay unos hechos de piedras preciosas ni de oro. Nos pone a todos en la misma condición. Todos somos Adamá, todos somos barro. Entonces nosotros como cristianos empezamos con esa premisa. Cuando nos enfrentamos a Jorge Arrate no lo hacemos mirando hacia abajo ni hacia arriba, sino que con la misma dignidad con la cual nosotros nos miramos a nosotros mismos. Muy bien. Ha sido realmente muy grato estar aquí y escucharlos y poder contarles algunas de las cosas que... Fíjate, de repente cuando veo el socialismo, el socialismo fracasó, fracasó el socialismo del siglo XXI. Pero hay algo que puede tener un elemento positivo, y que es que como que el socialismo en su concepción post-utópico, o sea, desde Marx para adelante, se ha ido desvistiendo, perdiendo prendas, ¿no? Y lo que queda es yo diría una ética. Queda la visión humana, que se emparenta, yo creo, yo no soy religioso, pero crecí en una sociedad cristiana. Sin miedo a decirlo. Claro, sí. se emparenta con yo la doctrina mismo. cristiana, y probablemente también, yo no la conozco porque no la he estudiado, con el Islam en su mejor... hinduismo también. Y con el hinduismo. Están las mejores tradiciones. Pero estamos en un momento en que la reconstrucción de la idea socialista, la reformulación, yo creo que tiene que tomar algunos elementos de antes de Marx, lo que se llaman los utópicos. Marx se puso los utópicos, que eran Fourier, Owen, Saint-Simon, en fin, es muy interesante. San Simeón también. Claro. De ahí viene San Simón, del Marqués de San Simón. Bueno, tomar eso y este impulso ético que es el socialismo, ¿no? Esto de que bueno, es porque a uno le importan los otros. Así es. Bueno, hemos tenido un tiempo precioso. Para mí ha sido muy instructivo, muy, muy agradable. Usted es una persona muy afable y yo agradezco la oportunidad que tenemos de que esté en nuestra mesa, que es una mesa que pretende aportar. Yo sé que a muchos no les gusta, pero creo que a otros les puede servir. Evidentemente lo hacemos con mucho respeto, con mucho amor humano. Y esto de la democratización, de la sociabilización es muy cristiano, aunque si nosotros categorizamos la Biblia bajo esos conceptos es un anacronismo inadecuado, porque la Biblia es primero. Pero el tema de Dios, el tema de Dios también es así. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios distante, que solamente una persona tiene acceso una vez al año. Hay toda una ritualidad de acercamiento a Él. Y en el Nuevo Testamento tenemos una democratización de ese Dios, que es un Dios Padre de todo ser humano, que está cerca de todo. El apóstol Pablo dice una cosa fantástica. Yo no sé si alguna vez tú lo leíste. Él dice, mira, Él está en todos los hombres. Y dice, y para Él no hay hombre, mujer, esclavo ni libre, ¿cierto? Ni mujer ni hombre. Todos hemos adquirido la misma condición. Es decir, somos seres humanos, amados por Dios, y no obstante el color, de donde venga, ni el lugar en donde esté. Es un paradigma cristiano que está inserto ahí y que en el siglo XXI en el que estamos debe escapar del confesionalismo para iluminar, evidentemente, la política actual. Yo le agradezco a ustedes. Palabras al cierre. ¿Nos vamos, tío Amador? Bueno, solamente agradecer, pues, señor Arrate, que haya estado con nosotros, y el lenguaje excelente político. ¿Votaste por Arrate o no votaste por Arrate? A mí me queda esa duda. Siempre. No debe haber votado, no votaba. Si iba por la izquierda, sí. Sí, yo estoy seguro que sí. Todo el tiempo he votado por la izquierda. En 2009.
Es un lenguaje fácil, audible Qué bueno. y constructivo para lo que pretendemos nosotros como cristianos. Usted ya le dije quién me enseñó. Me dijo, Nuestro líder nos mandó a predicarle al mundo. No obstante, quienes nos conquistaron nos trajeron varios rediles y cada uno quiere llevar para su redil y conquistarnos. Pero la verdad que el mensaje del Evangelio para el mundo, como lo es para nosotros, entendemos que es para usted. Y para toda la gente. Ahora, cuando se quiere eso ligar a la salvación y al infierno y todo eso, nosotros no compartimos eso porque Dios vino a salvar. Y mientras estemos viviendo el tiempo para nosotros conocido de gracia, Dios es solamente salvación y Dios es amor. Así que muchas gracias por su presencia. bueno, gracias a Bien, usted. tío. Amador, palabra al cierre. Sí, agradecer, Jorge, la posibilidad de compartir contigo. Yo creo que una de las cosas que nosotros siempre rescatamos en esta mesa en particular, porque tenemos los pies bien puestos de donde venimos, es poder compartir con aquellos que han estado en lugares donde nosotros de pronto no hemos estado, pero que tienen esa posibilidad de encarnarse, como decíamos delante. Es decir, de sentarse con el otro, de mirar al otro como igual, de encontrarnos y dialogar. Creo que me voy con la convicción y la esperanza de que tenemos una oportunidad, lo digo hablando como militante de izquierda que soy, porque alguien que vivió la experiencia y la generación de ustedes en particular en la política, están entregando también esa experiencia a disposición de nosotros que estamos tratando de empujar el carro de la continuidad, ¿no? Y yo comparto algo que dijiste al final, que es que estamos en un momento en que quienes nos entendemos desde el socialismo estamos pensando qué significa y qué quiere decir eso de aquí en adelante. Y me quedo con la frase que usaste al inicio, que es esperanza. En un mundo cada vez más individualista, cada vez más encerrado en sí mismo, cada vez más ajeno, cada vez más desesperanzado, si hay una alternativa política que va a florecer, es aquella que sea capaz de devolverle la esperanza a nuestra gente. Y esa es la tarea que nosotros tenemos y con esa convicción yo me voy de esta conversación. Muchas gracias. Fantástico. gracias, Amador. Jorge, esa es tu cámara. Me gustaría que te despidieras de la iglesia, de los amigos del canal, los dejes invitados a compartir la entrevista y seguramente vamos a volvernos a encontrar, por cierto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la paciencia y espero que esta conversación que hemos tenido aquí hoy día, que para mí ha sido muy gratificante, también lo haya sido para ustedes. Para aquellos que no, mis disculpas, pero uno no tiene que ser lo que uno es. Bien, bien, qué cosa más linda. El Evangelio posee una extraordinaria capacidad de poner en crisis todos los absolutos de la historia. Jesús no vino a sustituir, evidentemente, un poder por otro, ni a ofrecer un nuevo sistema político y económico. Él vino a anunciar el reino de Dios y precisamente en esa relatividad, toda realidad que pretenda ocupar el lugar que solo le corresponde a él entrará en crisis, evidentemente con el Evangelio y quienes nos ocupamos de anunciarlo. La historia nos enseña que las sociedades necesitan instituciones para organizar la vida común. Eso es inevitable, pero también nos enseña que una y otra vez terminamos absolutizándolas de un lado y de otro. A veces fue el imperio, otras veces fue la nación, en otros momentos el Estado y en nuestro tiempo con frecuencia el mercado. Todas son realidades necesarias, pero ninguna posee ni puede convertirse en fundamento último de la existencia humana y eso es lo que la ICK Punto Medio viene golpeando permanentemente. No está ahí el sustento de la existencia. Cuando una institución promete aquello que solo Dios puede ofrecer, deja de ser un instrumento y comienza a transformarse en un ídolo. Y los ídolos siempre terminan exigiendo sacrificios profundamente humanos. Lo vimos en las guerras nacionalistas, en los totalitarismos del siglo XX y también lo vemos cuando el éxito económico vale más que la dignidad de las personas y de los marginados sobre todo. Por eso el reino de Dios no se identifica plenamente con ningún proyecto político histórico. No es el capitalismo, ni el socialismo, ni el neoliberalismo. Tampoco es la teocracia. El reino permanece siempre como una voz crítica que juzga toda forma de poder desde la dignidad del ser humano y desde la voluntad de Dios. Quizás esa sea una de las tareas más importantes de la iglesia de nuestro tiempo y nosotros la hemos endosado como
un testimonio apostólico en el siglo en el que estamos. Por lo tanto, recordar a todos, sin distinción, que ninguna construcción humana merece una obediencia absoluta. Toda economía, toda política y toda institución deben ser evaluadas por una sola pregunta: ¿están al servicio de la vida o están exigiendo que la vida se ponga al servicio de ellos? Ahí está la ética cristiana. Pero cuando el Evangelio vuelve a ocupar el centro, dejamos de preguntarnos qué sistema debe gobernar el mundo y comenzamos a preguntarnos qué tipo de humanidad estamos llamados a construir. Y tal vez ahí, solamente ahí, en esa sencilla pero profunda diferencia, siga resonando la voz de Jesús, el Jesús de la historia, el Jesús de los sinópticos, invitándonos a discernir los tiempos y a vivir con libertad de quienes saben que el único absoluto es Dios. Ha sido un nuevo tiempo, un nuevo episodio. Espero que a ustedes les haya gustado, lo compartan, denle like, haga buenos comentarios, llévelo a múltiples y variados lugares, de tal manera que la palabra de Dios, inculturizada en el lenguaje en el cual nosotros hoy lo hemos hecho, pueda nutrir de esperanza, como dice nuestro amador, ¿cierto?, a todos quienes en el tiempo en el que vivimos parece que la perdemos. Ha sido un tiempo precioso, muchas gracias, el Señor les bendiga y a todos será hasta una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga.